Hoy día vamos a hablar sobre guardar nuestro corazón del menosprecio. Guarda tu corazón del menosprecio. Y cuando hablamos de la palabra guardar, habla de la palabra cuidar, proteger, porque el menosprecio, aunque uno pueda decir, no, pastora, pero ¿cómo vamos a menospreciar tal vez a Dios o a las cosas de Dios? Tal vez tú no lo dices, ¿no? Pero, sin embargo, hay ciertas actitudes tuyas, mías, que menospreciamos las cosas que son de Dios. Y en la Biblia ha habido muchos hombres que también han menospreciado las cosas de Dios, a Dios, porque las cosas de Dios es como menospreciar a Dios mismo, ¿no? Entonces, quiero hablarte de 3 hombres en la Biblia, así rápidamente, porque sé que de aquí nos tenemos que ir a Caraballo. ¿Cuántos quieren ir a Caraballo? ¿Cuántos van a ir a Caraballo? Vamos a ir allá. Entonces, quiero hablarte del primer hombre que menospreció, y este hombre aparece en Génesis. Quiero ir a Génesis. ¿Cómo se llamaba este primer hombre que menospreció? ¿Lo dice ahí? ¿No está? Siguiente. ¿Cuál es? ¿Quién es? Caín. Ese es el primer hombre que vemos en la Biblia que menospreció. ¿Y qué menospreció? La ofrenda a Dios. ¿Por qué? Cuando Dios estableció la manera de ofrendar, cuando Adán y Eva pecaron, automáticamente Dios ofrendó algo. ¿Qué ofrendó Dios? Animales. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios tuvo que ofrendar 2 animalitos para hacerles la piel, o uno, ¿no? Para hacerles la ropa de piel de animal. ¿Se acuerdan? Entonces Dios había establecido cómo se debería ofrendar ya. La historia dice que le nacen hijos a Adán y a Eva. El mayor fue Caín, el siguiente fue Abel. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Vamos a leer esta triste historia. Dice así: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dice, Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, Dios ya había establecido una forma, una manera de cómo nosotros debemos de ofrendar, que en ese tiempo eran animales, ¿no? Pero Caín, bueno, Dios quiere que ofrenden animales, no, me vale. Yo tengo lo que tengo, pues. Yo tengo verduras. Yo no le voy a dar a Dios de lo que no tengo. Si yo tengo verduras voy a ofrendar. Y Caín todo fresco, todo como que, bueno, pues si quiere me recibe y si quiere no. Va con sus verduras. Y tú crees, obviamente, ¿por qué no le agradó Dios? No es que trajo verduras malogradas, hermanos, como algunos dicen. No, es que Caín trajo las verduras malogradas, seguro, esas verduras feas que ya están para botar. No, él trajo lo bueno de sus verduras. El detalle que eran verduras. Y esa no era la ofrenda que Dios estableció o quiso. Así que uno no puede ofrendar lo que quiere o como quiere. Uno tiene que ofrendar lo que ya Dios estableció, lo que Dios ya dijo cómo se tenía que ofrendar. Pero cuando tú ofrendas como a ti te da la gana, como a ti lo que tengo, pues, ¿no? Menospreciando
la bendición de ofrendar, porque estás menospreciando una bendición tan grande como es ofrendar, y le das lo que a ti te parece a Dios, ¿tú crees que Dios te va a mirar con buenos ojos y a ti y a la ofrenda que tú das? Y esto fue el error de Caín, menospreciar esa ofrenda o la ofrenda que él tenía como hacer. ¿Y cómo se debe de ofrendar? Como Abel. ¿Cómo ofrendó Abel? Abel lo hizo con un corazón agradecido, con un corazón alegre, que es la manera ahora de ofrendar. Cuando yo le ofrendo a Dios, yo no puedo ir con un corazón convenido. Bueno, le doy a ver qué me da. Yo tengo que ir con un corazón agradecido. Si tú ofrendas pensando de que yo le doy para que el Señor me dé un trueque, esto es un negocio, no es así. Tú das porque es la ley que des. Y Dios verá si lo recibe y te bendice. Pero tú tienes que dar por agradecimiento. Tú tienes que darle a Dios por amor, con un corazón alegre. Si vas a venir con un corazón triste o preocupado o porque no tienes, es mejor que no des. Porque no se puede dar a Dios por compromiso. Ese es un corazón incorrecto y Dios no le complace esos corazones que solamente lo dan por cumplir. Porque entre Caín y Abel, los dos lo dieron porque tenían que darlo. Era una ley darle a Dios. Sin embargo, uno tuvo un corazón correcto para dar, con un corazón agradecido y alegre, dándole lo que le corresponde a Dios. Mientras que el otro en su corazón estaba como que, bueno, pues en fin, tengo que dar. Me están obligando en dar. Pues daré por ahí lo que me sobra o lo que tengo, pero lo que Dios nunca te pidió que le dieras de esa manera o esa forma. ¿Me dejo entender? Entonces, yo tengo que tener cuidado de mi corazón, de cómo yo estoy ofrendando a Dios, porque me puedo volver un Caín, menospreciando la ofrenda a Dios. Están muy callados, hermanos, muy serios. Ok. ¿Están con sueño? Uy, te los hago parar. Ok. Entonces, no es como tú quieres darle, es como Dios ya estableció. Y Dios ya dejó establecido cómo hay que ofrendarle. No es negociable, no es le saco la vuelta, no. La ley es la ley. Ahora podemos decir, pero paz, ya no estamos bajo la ley. La gracia es más. Porque la gracia dice, da conforme haya sido bendecido. Ya que todos han sido bendecidos con casas, con carros, han sido bendecidos con muchos bienes. Y tú no le das a Dios ninguno de tus bienes. Le das un mínimo, un porcentaje mínimo. Y aún así le das con una actitud incorrecta, menospreciando. ¿Qué harán con el dinero? A mí me falta. Voy a dar, bueno, lo que tengo, pues. Y no es así. Guarda tu corazón, cuida de tu corazón de menospreciar esta gran bendición que el Señor utilizó este medio para bendecirnos a nosotros. Amén. No bendices a la iglesia, no bendices a una persona, te bendices tú cuando tú das. Porque a Adán y Caín, ¿a quién le daban? Le estaban dando a Dios. Cada ofrenda que ellos presentaban, le estaban dando a Dios. Amén. El segundo hombre que menospreció su primogenitura fue Esaú. ¿Alguien conoce a Esaú? ¿Quién fue su papá? A ver. Jacob. No. A ver, ¿quién fue su papá? ¿Quién fue su papá? ¿Quién fue el abuelo de Esaú?
Ya, ¿quién fue? ¿Quién fue el abuelo de Esaú? Abraham. Abraham tuvo un hijo. Solo un único hijo tuvo Abraham. Bueno, tuvo dos. Pero el hijo de la promesa, ¿quién fue? Isaac. Isaac tuvo, ¿cuántos hijos? Dos hijos. Gemelos, mellizos, ¿cómo le podemos llamar? ¿Mellizos los que nacen juntos? Ya, llegando al cielo le vamos a preguntar qué fueron. Entonces, nacieron dos juntos, Esaú y Jacob. ¿Quién salió primero? Esaú salió primero y en la colita agarrándole el dedo del pie, así como para no quedarse segundo y querer salir como que igual, pero igual salió atrás, fue Jacob. Por eso le pusieron su nombre engañador, como que, mira, pues yo no me quedo, voy a engañar, voy a ahí cogiéndole el muslito, creo que de su hermano, el mayor, y salió. Pero Esaú, sin duda, indiscutible, inclusive le amarraron algo para decir él fue el primero, salió primero. Y a eso se le llama, al que nace primero, se le otorga una bendición muy grande que se llama la bendición de la primogenitura. ¿Sí? Él era el primogénito ¿de quién? De Isaac. ¡Wow! De un gran hombre de Dios. Isaac amaba a Esaú por ser el primero y estas bendiciones le correspondían a Esaú. Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Esaú? Menospreció su primogenitura. Y vamos a leer esta triste historia también. Todas son tristes, hermanos. Génesis 25, vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y creciendo los niños, los dos, ¿no? Ya eran grandecitos. Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Pero Jacob era varón quieto, o sea, paraba mayormente en la casa, no le gustaba salir. Y como a Isaac, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas la mamá, Rebeca, amaba a Jacob. O sea, tenían sus preferidos ahí, el papá y la mamá. Y guisó Jacob un potaje, quiere decir que Jacob sabía cocinar y parece que cocinaba bien. ¿Dónde están los hombres que saben cocinar? Perfecto. Entonces, y volviendo Esaú del campo, uy, Dios mío, se encendió, ahora despertaron. Ok, los Jacob, hombres que les gusta cocinar, que les gustan las cosas de la casa. Y entonces, un día, Jacob cocinó un guiso, un potaje ya. Y volviendo Esaú del campo, cansado, hambriento, vio el guiso y le dijo a su hermano: te ruego, te pido, por favor, mira que me muero de hambre, dame de comer tu guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por esta causa, porque ya Dios sabía lo que iba a pasar, a Esaú se le cambia su nombre por Edom. De ahí vienen los edomitas. Todos los enemigos que se levantaron contra Israel, muchos son descendientes de Esaú. Porque a partir de esta historia nació una enemistad, un odio de Esaú, el mayor, ante Jacob, el hermano, por esta causa, por este plato de comida, por este guiso. Se dio, ¿cómo pudo cambiar este episodio? A ambos le cambió la vida. Vuelvo a leer, dice: y Jacob respondió:
le hizo un negocio Jacob, le dijo, mira, tú tanto quieres mi comida, mi plato, ¿te gusta? Yo te lo vendo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta? Dijo Esaú. Barato, solo dame tu primogenitura, véndemela. Entonces Esaú como que, ya pues, no quiero morirme de hambre. Ya, igual también voy a morir un día. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú un pan y el guisado de las lentejas. Eran lentejas, hermano. O sea, ni siquiera eran lentejas. Ni siquiera era pollo a la brasa. No había. Pero él lo hacía tan rico que no sé, bueno. Y comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Qué fácil. ¿Cómo? Ahora, uno dice, bueno, pastora, ¿de qué se perdió? Yo te voy a decir que estuvo renunciando Esaú porque estos privilegios, ¿cuántos son primogénitos aquí? ¿Cuántos son hijos primeros? Bueno, mira, si fuera judío, esta bendición era para ti. Pero como no eres judío, lo siento. Mira, los judíos hasta el día de hoy lo hacen porque ellos le dan el privilegio, el derecho al hijo mayor. Y esto es bajo la ley. ¿Qué pasa con los primogénitos? Dice, tienen derechos, privilegios. ¿Qué más? A ver, derechos, privilegios que corresponden al hijo mayor de acuerdo con la ley hebrea. ¿Y esto qué permitía? Suceder, o ¿cómo se dice? Ok, a su padre como jefe de familia, heredar una porción doble de los bienes de su progenitor. Inclusive si el doble, ¿por qué? Porque se le daba más y hasta de repente un poco del otro hijo, porque como mayor le correspondía el doble. Y no solo era la bendición financiera, económica, porque él estaba heredando la riqueza de su padre Isaac. Isaac era un hombre rico, su abuelo Abraham fue un hombre riquísimo. Esaú iba a heredar estas riquezas. Y no solo eso, sino que si el padre moría o cuando el padre muera, ¿quién iba a ser su sucesor? ¿Quién iba a ser el patriarca de la casa? ¿Quién iba a ser el líder de hogar? ¿Quién iba a ser ese hombre que iba a llevar sobre sus hombros tanto la herencia espiritual como la herencia económica? ¿Quién iba a ser? El primogénito, el mayor. O sea, como mayor tenía una gran bendición, una gran responsabilidad de llevar sobre sus hombros la herencia familiar, una herencia espiritual. Ah, ¿qué escucho, hermanos? Atentos por acá. Entonces, era mantener el patrimonio familiar. Entonces, cuando tú ves en la Biblia, han escuchado, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, pero ahí no hubiese sido Jacob, hubiese sido Esaú, porque a él le correspondía esta bendición. Él debería ser el sucesor de Abraham e Isaac, Esaú, porque él era el mayor, era el primogénito y a él le correspondería esta gran bendición. Pero ¿qué hizo él con esta gran bendición? Lo menospreció. Me dijo, no me importa, ¿qué me vale? Yo soy cazador, yo puedo conseguir las bendiciones con mi mano, con mi fuerza, lo que Dios me pueda dar, yo lo puedo conseguir con mis medios y no necesito de Dios, no necesito de la familia, no necesito de las bendiciones de Dios, porque yo mismo puedo conseguirme mis bendiciones. Esto estaba diciendo Esaú en su corazón cuando menospreció la primogenitura. Mas Jacob decía,
Como él de repente no era cazador, tal vez no tenía talentos, decía, yo sí necesito la bendición de Dios. Yo sí la quiero. Yo sí la necesito en mi vida. No soy hombre talentoso, tal vez. No soy cazador como mi hermano. Yo necesito de Dios en mi vida. Aunque no fue la manera como la concedió, él anhelaba en su corazón esta gran bendición, porque él sí lo vio como una gran bendición. El ser un patriarca, el ser un descendiente de Abraham, de Isaac y de su padre, de Isaac. Entonces, hoy en día nosotros también tenemos una herencia, somos hijos de Dios. Tú por ser hijo de Dios, tú ya tienes grandes beneficios espirituales y materiales. Porque lo que Dios tiene para nosotros, hermanos, es algo muy grande. Es una doble bendición. No sé decirle doble, triple, cuádruple. Es más bendición de la primogenitura a los que son hijos de Dios. Nosotros, como ser hijos de Dios, esta bendición también es nuestra bendición. Porque Dios te ha escogido a ti y a mí para ser su descendencia. Esaú estaba rechazando la descendencia de venir del linaje de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Quién me puede ayudar? Ven un ratito. Ya. Amén. Le han traído con un pantalón que no le gusta, que le pica. Yo le he traído otro pantalón en la mochila. Tengo que pensar. Ok. Seguimos. Entonces, nosotros ya tenemos esta gran bendición desde que aceptamos a nuestro Señor Jesús en nuestro corazón, nos volvemos hijos de Dios. Tú y yo ya somos hijos, pero muchas veces estamos menospreciando esta bendición de ser hijos de Dios, ¿no? Y nos volvemos como un Esaú. ¿Sabes cómo se le llamó o cómo se le conoce a Esaú? Vamos a ir a Hebreos 12, 14 al 17. Porque el Nuevo Testamento también habla de él, ¿de bien o de mal? Lastimosamente, mal ejemplo. Y la Biblia lo toma como ejemplo en Hebreos 12, del 14 al 17, dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tú puedes decir, yo quiero ver a Dios. ¿Cómo yo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo yo puedo ser parte de Dios? Nuestro Dios es un Dios santo y solo lo van a ver los que se guardan en santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que algún fornicario o profano como Esaú, porque una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para él arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Por eso le decía que es una triste historia. ¿Por qué? A Esaú aquí se le llama profano. ¿Quién es un profano, hermanos? ¿Quién es un profano? ¿Qué dice ahí? ¿Está ahí? Un profano es uno que no sirve para las cosas sagradas, sino solamente sirve para cosas seculares, o sea, para cosas del mundo. Que no demuestra respeto debido a las cosas sagradas,
que carece de conocimiento, autoridad en una materia. O sea, no tiene ignora de las cosas santas de Dios. La primogenitura era una bendición no solo material, sino espiritual. Con esta bendición tú te ibas a acercar más a Dios. Dios iba a comunicar directamente contigo, porque está siendo descendencia de Él prácticamente. Te escogió Dios para bendecir a muchas naciones. Y Dios te ha escogido para bendecir a otras personas como hijo de Dios. Sin embargo, nos volvemos profanos cuando dice que somos cristianos o somos hijos de Dios y menospreciamos las cosas santas de Dios. Y ya no me guardo. Y esto va más para los que sirven en la iglesia, para los que son líderes encargados, si tú estás sirviendo aquí en la iglesia, ya sea en sociales, en Kicks, todas las cosas de aquí, hermano, todas las cosas de la iglesia son cosas santas. Son cosas santas. Y yo no puedo coger el micrófono, yo no puedo coger o pararme aquí en el púlpito sabiendo que estoy pecando, sabiendo que estoy cometiendo pecado oculto. Eso es profanar, eso es coger algo santo y mancharlo, contaminarlo. Y porque cuando le hemos leído Hebreos, ¿por qué habla de la santidad y abajo habla Esaú? Porque Esaú lastimosamente no solo esto hizo, sino que también se dejó contaminar su corazón. Y vamos a ir a Génesis 26 al 34, el anterior, ¿ok? Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. ¿Cuántas mujeres tomó Esaú? ¿Y estas mujeres eran hijas de Dios? Eran de la tierra de los heteos, de los cananeos, de los feos, donde Dios dijo que no miren ni cojan mujer alguna para ellos, pero como eran bonitas físicamente, atractivas, Esaú no dudó y las tomó. Y dice la palabra que eso le dio amargura al corazón de sus padres. Porque Abraham, el patriarca Abraham, había dicho que ninguno de sus descendientes coja mujer que no sea una hebrea o de su pueblo, que no pueda coger ninguna mujer extranjera. Sin embargo, ¿qué hizo Esaú? Tomó, desobedeció. Porque eso hace cuando tú profanas las cosas santas que se te heredan, que se te dan, que se te explican. Mira, guárdate en santidad, no peques. No, porque ya en tu corazón has desechado la bendición de ser un hijo de Dios. ¿Saben que ser un hijo de Dios es bendición? Si yo soy un hijo de Dios, ¿cuánto más yo debo de cuidar? ¿Cuánto más tengo que cuidar este título que tengo como hijo de Dios? Un hijo de Dios no se puede meter con una hija del diablo o con los hijos del diablo. ¿Me dejo entender? Un hijo de Dios tendría que estar con otro hijo de Dios. Pero yo soy hija de Dios, yo no me puedo meter con un hijo del diablo, aunque suene feo. Pero la Biblia me dice que todos los que están bajo el dominio de Satanás, él es su padre, él los domina. Y si yo quiero cuidar mi primogenitura, mi bendición de ser hija de Dios, yo me tengo que cuidar en santidad. Yo no puedo, debo de cuidar mi corazón de actitudes que puedan
malograr como hijo de Dios. Tú sabes que hoy en día el diablo quiere y ataca mucho a los hijos de Dios, les quiere hacer pecar de una u otra forma, permitiéndose pequeñas zorras que fueron las que terminan grandes viñas. Entonces vemos cómo Esaú cayó en menospreciar esta gran bendición de ser un hijo de Dios. Porque si tú eres un hijo de Dios y más que está con las cosas santas de Dios, está sirviendo en la iglesia, ¿cuánto más debes de cuidarte de no caer en profanar las cosas sagradas que son de Dios? No, pero yo solo vendo, pastora, yo solo vendo galletas allá. Todo lo que está dentro de este lugar que es dedicado para Dios, yo tengo que tener mucho celo de tocar de tratar de tocar o que mis manos sean santas. Amén. Voy a barrer, pastora, yo solo limpio acá. Todo. Yo tengo que procurar guardarme porque sin santidad nadie verá a Dios. Y yo puedo caer en profanar estas cosas tan sagradas, tan santas que son de Dios. Todas las cosas de Dios, hermano, todas las cosas de Dios son santas. Y el que sirve también tiene que estar santo. Amén. Más me enfoco a que como hijo de Dios, guárdate. Amén. Último, tercero, otro hombre que menospreció en su corazón a Dios o las cosas de Dios. ¿Quién fue? Mira, hermano, cuando tú, vuelvo a Esaú un ratito porque justo no mencioné esto, pero cuando tú menosprecias la bendición de ser un hijo de Dios, aunque tú no sepas, hay bendiciones que se están restando, que se te están quitando por tu comportamiento, por tu mal comportamiento como hijo de Dios. A Esaú, por su mal comportamiento como hijo, ¿qué le pasó? Se le quitó, se le restó muchas bendiciones. Cuando tú, como dices, ser hijo de Dios y tienes mal comportamiento, sigues pecando, ¿qué va a pasar? Se te va a restar, se te va a quitar las bendiciones. ¿Te gustaría eso? Uno dice, yo pastora, yo quiero que más Dios me bendiga, pero si tú como hijo de Dios te sigues comportando mal, vendiendo por ahí por cualquier cosa simple, no respetando tu cuerpo, por ahí acostándote con cualquiera, prestando el oído a cualquiera, mintiendo, robando, cada comportamiento malo te está restando bendiciones, se te va a quitar las bendiciones. Y yo no lo digo yo, lo dice la palabra, porque le pasó a Esaú. Por eso que tener la bendición de ser hijo de Dios no es cualquier cosa. Yo tengo que procurar con mi comportamiento representar bien a ser un hijo de Dios. Amén. El tercer caso triste también. El tercer hombre que menospreció ¿qué menospreció Sansón? Caín menospreció el ofrendar a Dios, menospreció la ofrenda a Dios. ¿Quién sigue? Esaú menospreció la primogenitura o el ser hijo de Dios, porque eso es lo que estaba tratando de querer ser a Dios, ser su descendencia como un hijo. Y el tercero, Sansón menospreció su llamado. Mira, Sansón fue llamado a ser juez de Israel. Él fue un juez. Y él tenía que, como juez, obviamente, tenía que juzgar al pueblo, cuidar al pueblo, proteger al pueblo. Y él no era cualquier juez. Él era un juez que tenía una fuerza única, no humana, porque nadie podía tener esa fuerza, ni un humano, un mortal. Él tenía una fuerza divina
¿Y quién le daba esa fuerza divina? Dios. Ahora, él creía, él pensaba que esa fuerza era de él, que él la producía. Y él no entendió que él solo era un canal, un instrumento. Para que entiendas más claro, él era el objeto por el cual Dios iba a usarlo. Él solo era un objeto que Dios lo estaba utilizando para poder manifestar su poder, para poder manifestar la fuerza de Dios y así él pueda servir a Dios y al pueblo. Porque él fue llamado a servirle a Dios y a servirle al pueblo de Dios. Él tenía un gran llamado. Sansón tenía un gran llamado para servirle a Dios. Pero otra vez menospreció este gran llamado que él tenía, este hombre de Dios. Y empezó a permitirse pecado tras pecado, otra vez zorras, pequeñas zorras, como dice Cantares, que fueron destruyéndolo todo, quitándole hasta los ojos. Él también fue un profano, porque no sirvió las cosas santas. Él era un hombre, Dios lo llamó a Sansón para que sea santo. Dios lo llamó a Sansón ¿para qué? Para que sea santo. La palabra era había una palabra que se utilizaba, a ver Luis, nazareo. Un nazareo era un hombre especial o una persona que se elegía desde el vientre de su madre. Y él no podía beber ni vino, no podía cortarse el cabello y tampoco podía tocar cosas, cadáveres. No podía tocar una cucaracha muerta. Como él era santo, no podía contaminarse con nada muerto, con ningún animal muerto, ningún familiar que podía morir, él podía ir porque él era santo y no podía contaminarse. No podía cortarse el cabello porque era un sinónimo de santidad. Y no podía beber vino porque también alcohol, no podía contaminarse con nada de eso. Y él fue porque él tenía un gran llamado. Cuando tú tienes un gran llamado, entonces tú ya no te puedes permitir cosas, pecados, porque a ti se te llamó para que seas santo. Se te ha llamado para que tú te guardes y camines en santidad. Pero ¿qué pasa cuando hay un menosprecio en el corazón? Unos par de... ¿Qué es una botellita, pastor? ¿Qué es una botellita? No me va a llevar al pecado tampoco. ¿Qué es? Pues, no. Ahora, hoy en día uno puede decir, no, pero tocar un muerto. Hoy en día esas contaminaciones, claro, ya no. Ese es del antiguo. Pero hoy en el nuevo es más aún. Porque la santidad ya no es en el exterior, sino en el interior. Y Dios, a ti te llamó Dios desde el vientre de tu madre, como lo llamó a Sansón para servirle a Dios, porque tú has sido creado para servirle a Dios. Tú has sido llamado para servirle a Dios, como lo fue Sansón. Y Dios te va a dar capacidad y Dios te va a dar dones para poder servirle. Pero si tú menosprecias estas cosas santas y te permites malas palabras, mentira, enojo, tú te estás contaminando. Y vamos a leer la historia de Sansón en Jueces. Está ahí porque él era un juez. Él fue elegido como juez de Israel. Él tuvo un gran llamado, como tú y como yo. Pero lastimosamente tu llamado se puede estropear, se puede caer si tú permites lo que permitió Sansón. ¿Qué pasó con Sansón? Jueces 14 del 1 al 3. Descendió Sansón de
Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat, le he echado el ojo a una mujer muy linda, muy bonita, de las hijas de los filisteos. Un detalle, ¿no? Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre la iglesia, entre las hijas de Dios, ni en nuestro pueblo. Yo estoy ahí cambiándole, pero algo así, ¿no? Para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: ¿sabes qué? Tu opinión no importa, tómame a esta mujer, y porque ella me agrada, me gusta, pues, ¿qué puedo hacer? Me agrada esta mujer. Y así no vaya a la iglesia, así no ame a Dios, a mí me gusta y yo la quiero para mí. Cuando él, siendo nazareo, teniendo un llamado de parte de Dios, Dios le prohibió a él, y no solo a él, a todos los descendientes de Abraham, que no podían tomar mujer extranjera, filistea, etea, cananea, nada, solo las hebreas, solo del pueblo de Dios. Ahí ya empezó a cometer su primera falta, desobediencia. Tienes un gran llamado de parte de Dios, oras, lees la palabra, predicas muy bien, pero si te permites esto en tu corazón, en tu área sentimental, fijándote en hombres o mujeres que no aman a Dios, ese llamado grande que tú tienes se va a ir cayendo. ¿Qué más pasó con Sansón? Volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, a la mujer, la vio, dijo: ya vuelvo. Pero en el camino Sansón se encontró a un león. Y el león lo quería atacar, y Sansón, con la fuerza que él tenía, lo despedazó al león y lo dejó por ahí tirado. Sansón vuelve por el camino a ver a la mujer y ve al león que él había matado. Ya tenía días de muerto el león. Y dentro del león había un enjambre de abejas, un panal de miel. Y él dijo, tomó en sus manos y fue comiendo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Qué asco, ¿verdad? Encuentras un animal ya no sé cuántos días mosqueado, pero como había abeja, y como dicen, ¿no? A ti te parece agradable la inmundicia, la cochinada, tú dices, no es malo. Porque un corazón así, que menosprecia la santidad, ya a lo malo le dice bueno. Ya no lo ve tan desagradable el acostarse con un hombre, con dos, con tres. Ya no ve menospreciable el engañar a sus padres como lo hizo Sansón. Ya no lo ve menospreciable el hacer cosas a escondidas. Ya no se siente mal, porque él permitió, se contaminó pecando. Un pecado tras otro pecado. ¿Qué te está contaminando? ¿Qué te estás permitiendo que haga que tú mañana más tarde ya menosprecies las cosas de Dios? Hay que venir temprano para ensayar, para orar. No importa. Igual se va a hacer la iglesia, ore o no ore. Y menospreciando todas las cosas que son de Dios. Menospreciando el servicio, menospreciando la academia, el light group. Porque eso pasa en el corazón, menospreciamos, empezamos a menospreciar nuestro llamado. Dios tiene un llamado contigo, prepárate. Prepararme, estudiar, no. Dios tiene un llamado contigo, vamos a predicar. Predicar, evangelizar. Y menospreciamos las cosas de Dios, el llamado que Dios tiene. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar conmigo si yo menosprecio las cosas de Dios? Lastimosamente vamos a descender. Las bendiciones se nos va a restar. No llegaremos a nuestra meta. Y seremos engañados como Sansón,
que fue engañado por la última mujer. Dalila fue la última. Antes de ella hubo más. Y saben la historia, él quedó ciego. A comparación de José, que José, saben que en lo que es primogenitura, Jacob después tuvo, ¿cuántos hijos tuvo Jacob? 13, pero hubo una mujer, Dina, no se la contó, se le cuenta a los 12 varones. Y Jacob también tenía su primogénito. ¿Saben quién era su primogénito de Jacob? Rubén. Luis, ¿ves? Maestro de... Rubén, ya Luis ven acá a predicar. Entonces, Rubén era el primogénito de Jacob. Lastimosamente la historia se repite. Él tenía que ser el primogénito, sin embargo, hizo una mala acción, Rubén. ¿Qué pasó con Rubén? Se acostó con la concubina de su papá, de Jacob. Jacob tenía 4 mujeres, Lea y Raquel, y cada una tenía sus concubinas de cada una de ellas. Así que su hijo, el mayor, Rubén, se mete con una de sus madrastras concubinas, vamos a decir así, porque ellas también tenieron hijos. Y esta acción de Rubén también lo tachó, le quitaron la primogenitura a él. ¿Y a quién se le dieron? ¿Saben a quién se le dio la primogenitura? La doble bendición, ¿a quién se le dio? A José. ¿Saben quién es José? El penúltimo, el último es Benjamín. José, porque se guardó en santidad, porque hizo las cosas correctas a comparación de Rubén el mayor, que cometiendo esta falta, este grave pecado, se le quita la primogenitura y se le da al que se guardó en santidad, al que estuvo correctamente andando, y se le dio a José. Por eso que ustedes ven la bendición que José recibió desde ser un esclavo a ser el hombre más rico y poderoso de Egipto, después de Faraón obviamente, y la bendición que él tuvo en descendencia. Viste que cuando tú cometes pecados, se te resta, se te quita las bendiciones y se le va a dar a la persona, al hombre, a la mujer, que sí se quiere guardar en santidad, que sí quiere andar en integridad. Y así como Sansón, que también se le quitó las bendiciones por su mala cabeza, por sus malas decisiones, menospreciando las bendiciones de Dios. Entonces, 3 hombres que menospreciaron las cosas de Dios o a Dios mismo. Porque cuando Dios te llama, es Dios. Cuando tú ofrendas, ¿a quién ofrendas? ¿A quién ofrendas? Cuando tú ofrendas, ¿a quién le estás ofrendando? A Dios. Pero cuando lo quieres ofrendar a tu manera, a tu forma, le estás menospreciando a Dios. No a mí, no al pastor, no a la iglesia, a Dios. Cuando tú eres un Caín, dando tu ofrenda como tú quieres. Cuando tú menosprecias ser un hijo de Dios como Esaú y te vuelves un profano. Y cuando tú menosprecias tu llamado, tu servicio a Dios o a la iglesia, te vuelves un Sansón. Y yo en el YUS hice un cuadro comparativo de los Josés y los Sansones. Porque José habla del hombre que se santificó, se guardó y Dios lo prosperó y le dio doble bendición. Mientras que un Sansón, teniendo la misma oportunidad y más que José, porque él desde el nacimiento ya tenía un llamado, simplemente menospreció y esto pasó. ¿Qué pasa con los Josés? ¿Dónde están los Josés acá? ¿Quiénes quieren ser Josés? ¿No hay Josés? No, entonces creo que hay más Sansones. Ok. Ya, ok. ¿Qué pasa con los Josés? Los Josés son aquellos hombres, mujeres que resisten
y huyen. Mira a José. José, la mujer de Potifar, por mucho tiempo lo estuvo seduciendo, insistiendo, acuéstate conmigo, vamos, no está mi esposo, no hay nadie, la casa está sola, ven conmigo, acuéstate. Pero José todos los días la evadía, la resistía, y en la última, porque ya cuando ella ya lo tenía, ya en las manos, agarrado su ropa, él tuvo que huir. Él al principio resistió, pero lo último ya huyó. Dijo, no, de aquí, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no quiero fallarle a mi Dios, yo no quiero caer, huyo. Pero ¿qué hacen los Sansones? No, los Sansones ceden. Ay, ya pues, soy varón, yo no puedo, pastora, yo soy hombre, ¿qué voy a hacer? Me están enamorando, me está hablando. Ceden y terminan acostándose. Esos son los Sansones, los que ceden rápidamente ante el pecado de la sexualidad, mientras que los Josés saben resistir, tienen dominio propio. ¿Y qué es lo segundo? Los Josés, ¿qué dicen? Dominan sus pasiones. No se dejan, no son dominados por sus pasiones como los Sansones o los Sonsones, que sí son dominados por sus pasiones. Es que yo siento, pastor, es que usted no conoce mis necesidades, es que mis pasiones son más fuertes, me quemo, pastora, me quemo. Échate agua si te estás quemando. Entonces, no seas un Sansón que tus pasiones sean más fuertes, sino sé un José, domínalas. ¿Qué vas a hacer? Domínalas, dominio propio. Los Josés se niegan y dicen no a lo malo, no. Oye, vamos para allá, vamos a hacer esto, vamos a tomar, vamos a ir a un lugar. No, si es malo, no quiero, negación. No, me niego a ir allá, me niego a pecar, no quiero, porque yo sé la bendición que Dios tiene para mí es más grande. Y los José dicen no, pero ¿qué hacen los Sansones? No, ellos son permisivos y dicen, sí, está bien, vamos, sí, son positivos a lo malo. A lo malo le dicen, bueno, sí, vamos, sí, andemos solos, no pasa nada, no es malo estar a solas con una mujer. No va a pasar nada, pastora. Sansones, sí va a pasar. Porque dos personas del sexo opuesto no pueden estar solos, porque la tentación es muy grande. Y entonces yo no puedo ser permisiva. Yo tengo que decir no, como José, no. Amén. Los Josés son obedientes a la palabra de Dios, están siempre buscando el querer leer y agradar la palabra de Dios. Pero ¿qué hacen los Sansones? Desobedientes, y se resisten a obedecer no solo a Dios, sino a los padres. Sansones, porque no hay nada de que poder obedecer la palabra y a tus padres, que también son los segundos que Dios ha puesto para poder protegerte y cuidarte. Entonces yo tengo que ser un José. Yo tengo que obedecer lo que Dios dice y no lo que el mundo o la amiga me dice o la gente me dice. Yo no voy a obedecer al amigo que me está presionando. Yo no voy a obedecer a mi mamá si mi mamá no es creyente o mis padres no son creyentes. Aún a ellos no los voy a obedecer si me dicen vamos a tomar o vamos a fumar. Hasta ahí yo no voy a obedecer, porque mi obediencia mayor tiene que ser ¿a quién? A Dios. No, pero que mi novio me está diciendo, es que yo tengo que obedecer a mi esposo. Si tu esposo, tu padre o tu novio te dice o te hace hacer algo que a Dios no le agrada, ¿a quién vas a obedecer? Dios está encima de tu esposo, Dios está por encima de tu padre, Dios está por encima de quien sea, hermano, de quien sea, ¿ya? Del presidente está Dios, del rey está Dios, y yo tengo que obedecer a Dios, cueste lo que me cueste, porque la bendición que Dios tiene para mí, vuelvo a repetir, es mayor y es más grande.
Los Josés buscan agradar a Dios. Los Sansones buscan agradarse a sí mismos y quieren satisfacer sus deseos de su carne. Los José no están queriendo agradar o hacer su voluntad o lo que ellos desean. Ellos quieren agradarle a Dios. Señor, yo quiero agradarte a ti más que a cualquier persona. Pero los Sansones dicen, no, mis deseos, mi carnalidad. ¿Qué quiere mi carne? Yo le voy a dar a mi carne lo que desea, pastora. Yo no le puedo decir a mi carne que no. Entonces los Sansones son obviamente carnales, no buscan lo espiritual. El espiritual, los Josés buscan agradar en todo tiempo a Dios. Estando en la cárcel, estando con plata, estando en cualquier circunstancia, no buscan un pretexto para fallarle a Dios. Como estoy en la cárcel, pues acá le fallo a Dios. José estuvo en la cárcel y no fue motivo para fallarle a Dios. José no tuvo dinero, no tuvo trabajo, pero no fue motivo para alejarse de Dios o desagradar a Dios estando en la circunstancia o en la situación que estaba. Mientras que los Sansones buscan cualquier pretexto para fallarle a Dios. Bueno, pues mi área sentimental, Dios no responde, me busco a la que yo quiero. Como no hay una mujer, no supo esperar. No supo esperar a una mujer de Dios de su agrado, sino que satisfació el deseo que él quería de buscar a una mujer rápida. Y yo pregunto, ¿quién vas a ser tú, José o Sansón? Mira lo que tienes que cumplir. Y no lo vas a hacer solo. Dios está contigo. Ahora tú me dirás, José, ¿qué edad tenía? José era un joven. No, ni para decir, no, es que soy joven, pastor, entiéndame. Hay mucha tentación afuera. José era joven y en su época, así como a esta época, también habían tentaciones y pecados iguales. Sin embargo, él dijo no. Y Sansón también era otro joven. Pero lastimosamente le llamó más las cosas del mundo y menospreció su llamado. Mientras que José cuidó su llamado, porque él sabía que Dios lo había llamado, él ya tenía sueños de parte de Dios. Yo tengo un gran llamado, dijo José, pero si yo fallo en cualquiera de estos, mi llamado no se va a cumplir. Tu llamado, que si tenías el llamado de ser un gran músico, tu llamado de ser un gran líder, si tú te permites estas cosas como Sansón, tu llamado se va. ¿A dónde se irá tu llamado? Al otro hermano que sí se está guardando. Las bendiciones que Dios tenía para ti se va a ir al otro hermano, a la otra hermana que sí está resistiendo, que sí está huyendo, que se niega a lo malo y que es obediente a Dios. Amén. Quiero que te pongas en pie. Guarda tu corazón de menospreciar. 3 ejemplos de 3 hombres te he hablado, la Biblia nos ha hablado, y yo quiero que examines en qué estamos fallando, en qué estamos menospreciando, en las ofrendas, en mi llamado o como hijo de Dios. No me estoy guardando en santidad. Porque Dios tiene una bendición muy grande para ti y para mí. Yo hace mucho tiempo fui ¿quién fui? A ver. Sansona también fui. Gracias, hermano. Fui Esaú, fui Sansón. Porque yo también conocí al Señor joven, a los casi 14 años, y estaba en las cosas del Señor, pero menosprecié, tomé por poco y profané las cosas santas de Dios.
estaba yendo a la iglesia, pero salía de la iglesia y me iba a una reunión secular con las de los compañeros de promoción del colegio. Y aparentaba que estaba yendo a la iglesia. Tenía audífonos y escuchaba música secular ya. Y las cosas santas que para mí eran, porque yo fui líder a los 14, 15 años de jóvenes, yo empecé a menospreciar en mi corazón las cosas de Dios. Y como que me llamaron más las cosas del mundo, lo secular, un sentimiento. Y las bendiciones que Dios tenía para mí en ese momento, se me las quitaron, las restaron por mi mala decisión, por no guardarme. Yo hubiese querido mucho escuchar estas prédicas a esa edad, pero nunca es tarde, porque aunque hayamos sido Sansones o Esaú, Dios tiene segundas oportunidades. Dios tuvo oportunidad para mí. Cuando yo volví al Señor, yo lo que le dije, Señor, obviamente como Esaú lloré y me arrepentí. Pero gracias, en la ley ya yo no hubiese recibido la bendición de Dios, porque en la ley era la ley. Pero ahora en el tiempo de la gracia, que gracias a Jesús, que es un Dios de oportunidades, de misericordia, Él te da otra vez una oportunidad y nuevamente te devuelve las bendiciones que tú lastimosamente por tus malas decisiones se te quitaron, y Dios te las devuelve, te las da. No la mereces, sin embargo Él te las da. A pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, Dios puede volver a darte esas bendiciones que tú lastimosamente por el pecado no la hemos recibido. ¿Cuántos quisieran ser bendecidos sentimentalmente, financieramente? Y todas las bendiciones Dios te las va a dar si tú te arrepientes. Porque si tú sigues viviendo tu vida así, mundana, desordenada, las bendiciones se van a tardar para ti. Pero cuando tú obedeces y permaneces, Dios va a bendecirte. Y yo soy muestra de que Dios bendice a pesar de los errores. Dios puede bendecirte. Amén. Quiero que cierres tus ojos ahí. Amado Dios, en esta mañana, primeramente queremos pedirte perdón porque hemos menospreciado muchas cosas tuyas, desde venir a la iglesia, desde asistir a un live, de llevar una doble vida. Señor, perdónanos, porque aún no te conocemos. Porque aquel que te conoce, dice tu palabra, no peca. Y al que peca es porque aún no ha conocido a Dios. Porque el que lo conoce sabe que el Dios el cual tú estás conociendo es un Dios santo, un Dios puro, que no se contamina y que busca que sus discípulos, sus seguidores, sus hijos también sean santos. Sed santo porque yo soy santo, dice Dios. No menosprecies la santidad de ser hijo de Dios por un plato de lentejas, por las cosas fáciles que el mundo te ofrece. Allá te ofrecen cosas fáciles del momento que te van a satisfacer momentáneamente, como Esaú se satisfació por el momento.
por horas, pero que te va a costar toda una vida volver. Porque Dios te puede quitar si no te arrepientes. Pero si te arrepientes de haberle fallado a Dios en esa área de la santidad, Dios puede devolverte esa gran bendición que Él tiene, esas bendiciones que Dios tiene para ti. Pero tienes que arrepentirte de haberle fallado a Dios, menospreciando el llamado que tenías. Tal vez ya eras líder como yo, o ya estabas en la música y menospreciaste tu llamado y te dejaste contaminar y pecar como lo hizo Sansón, y has perdido tu oportunidad. Y tal vez quieres volver, y tú puedes volver si te arrepientes de corazón. Pero si sigues menospreciando las cosas de Dios, ¿cómo? Te contaminas cuando hablas mal, te contaminas cuando hay una raíz de amargura en tu corazón. Examina si hay algo amargo, si dices, ay, ¿por qué Dios a mí no me bendice como el otro? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no soy bendecida? Y hay amargura, hay queja en tu corazón. Algo te molesta y eso puede hacer que tú peques. Pero acuérdate de José, que estando en la situación que estés, no peques, guárdate, huye. Si sabes que vas a pelear con alguien, mejor huye y no busques la discusión. Si sabes que vas a molestarte con alguien, pero no, o ten dominio propio. Cuesta tener el dominio propio para no pelear, cuesta tener el dominio propio para no insultar o discutir. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor. Porque no es fácil para nosotros, pero no es difícil para ti. Tú puedes hacer que podamos ser Josés. No Rubén, no Esaú, no Sansón, no Caín, Josés. Que resistan, que teman a Dios, que le digan no al pecado, que sean obedientes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor.